Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a los que estáis en casa. Eh, lo que vamos a hacer esta hora, tenemos una horita, es tratar de justificar y convencer. Aquí hoy no hay, o sea, somos pocas personas de equipos directivos, pero en general cuando esto lo hacemos en los cursos de verano, tratar de llevar algo que es del mundo de la empresa, sobre todo lo que vais a oír ahora, al ámbito educativo. En general, a veces hay bastantes resistencias. ¿Que hacemos planes de acogida para la familia? Sí. ¿Que hacemos planes de acogida para los niños? También. Pero que presentemos planes de acogida para los nuevos profesores es algo que hay menos, primero, hechos, y se piensa como menos necesario. Se piensa en el profesor como un profesional que llega a un sitio y, bueno, se acostumbra, se adapta, y el que tiene que hacer esa adaptación es el profesor. Pero independientemente de que esto sea algo de sumo interés para el equipo directivo, ¿por qué? Porque si estamos en un centro con 80 profesores como es el mío o como el del que me he ido, que eran 120, que lleguen en septiembre 40, 50 interinos nuevos y aparte de los que ya estaban en la casa, pues es un cambio brutal. Y tratar de que esa gente rinda al máximo posible antes del mes de enero sería algo buenísimo. Entonces, claro, los planes de acogida tienen sentido en esta línea. Y entonces esta ponencia está pensada más en clave teórica de justificar por qué es tan importante y, digamos, de dar argumentación y tratar de entender en qué claves nos movemos para ver esto. Está organizada unos conceptos introductorios que son básicos, muy sencillos, y luego, ¿qué es eso de la socialización organizacional? Es un constructo que viene de las señoras que estuvieron antes que yo me lo he tenido que estudiar para tratar de entender por qué era tan importante para nuestros centros que esto cuajara y funcionara. Y luego, una vez que entendamos y veamos qué es eso de la socialización organizacional, trataremos de ver cómo ese proceso se da un encuentro. Joaquín recién Joaquín comentaba de que tenía muchos planes de acogida y dijo, porque nosotros los planteamos para que los que vengan, los que son nuevos, hagan lo que nosotros necesitamos que lleven aquí adelante. Como si fuese aparentemente algo unidireccional, pero ya veremos al final que si, y estoy seguro que aquí también se hará en esa clave, que cuando nosotros hacemos un plan de acogida, si es lo suficientemente abierto y flexible, el que viene también nos aporta y nos va a modificar y nos va a tratar de, no de romper los esquemas, pero sí de abrirlos a un mundo distinto. Salió también el tema de las diferencias de edades de los grupos. Entonces, si yo tengo grupos, y en educación pasa mucho, con gente de joven de mi edad y gente realmente más joven, pues tendremos que ver cómo cuajamos esas incorporaciones y cómo estamos abiertos a una iniciativa, a una pujanza, que cuando ya tenemos 60, pues tenemos menos pujanza y menos iniciativa en ese sentido. Y que es clave el ver cómo incorporamos a estos nuevos a esta tarea. El punto 4 va a hablar de los resultados, de la socialización, y aquí va a haber buena socialización, y eso significa que el empleado se ha integrado en la empresa y que la empresa o el instituto o el colegio ha logrado incorporarlo a su cultura organizacional y a su modo de ver el mundo. Y luego veremos los problemas de la resocialización, que de alguna manera estos problemas son los del toro resabiado. Es decir, el que ha entrado muchas veces al trapo, pues cuando ve el capote, pues le cuesta. Entonces, si yo soy un interino que ha pasado por muchos centros y este proceso lo he hecho reiteradamente, habiendo sufrido varias veces estrés, varias veces desencuentro, entonces es más difícil que el proceso sea beneficioso para la persona y tenga resultados positivos. Y el último punto, que simplemente lo plantearemos y lo trabajaremos mañana como taller, es el resultado. El resultado de este planteamiento teórico de hoy es poder hacer un plan de acogida. ¿Qué elementos son fundamentales para poder llevar adelante ese encuentro entre el trabajador y el lugar donde va a trabajar del mejor modo posible? Y para eso, como decía Merchant, la clave va a ser de vuelta a la observación.
porque ningún centro es igual a otro. O sea, sí, es verdad, son centros educativos, tienen unas características comunes, hay unos elementos comunes, pero luego, que creo que eso fue la primera que no pude oír, hay una cultura organizacional que no es exactamente la misma. Hay unas normas tácitas que no son exactamente las mismas. Hay un modo de llevar la vida que no es el mismo en Calatayud que en Madrid, y que no es el mismo en Madrid que en el sur de Madrid, que es donde estoy yo, por los problemas sociales, por los problemas. Yo estoy en contacto con fiscalía, policía, y he visto a lo mejor por problemas en el centro, más a gente tutor que en otros sitios que en los que he estado hasta ahora. Entonces ese tipo de cosas las tendremos que tener en cuenta. En cuanto a las funciones del trabajo, muy rápidamente y muy sencillamente es cosas que parecen de perogrullo, pero que tenemos que tener en cuenta para hacer consciente que un cambio laboral, un cambio de lugar de trabajo va a generar una situación de, en principio, para el trabajador, de disconformidad, de duda, de temor, y por lo tanto va a generar estrés. Y un trabajador estresado pues no trabaja bien. Pues en la medida que nosotros podamos ayudar a ver cómo manejar eso, pero el trabajo tiene elementos positivos. Es integrador, crea identidad, pues tiene un aporte económico que nos permite hacer lo que más o menos queramos en este mundo en el que estamos viviendo, permite la interacción social. Yo tengo alguna profe que no está bien, pero que el médico le dice, pero es mejor que vayas a trabajar. Claro, cuando viene a trabajar trae con ella lo que ella es y lo que ella le está pasando. Pero el médico dice que es mejor que esté aquí. Vale, todo el mundo creo que me entiende de qué estoy hablando. Estructura el tiempo, porque está pautado en unas claves concretas. Por otro lado, es una actividad obligatoria que el ciudadano tiene que llevar adelante, por lo tanto te integra en una ciudad, en una sociedad, y te hace ver eso. Es una fuente de oportunidades y sobre todo tácitamente o directamente es un lugar donde se transmiten normas. Las normas del grupo se transmiten allí. Y entonces yo muchas veces a mis alumnos que van a ir hacia la FP básica, lo que le estamos diciendo es, si tú no tienes las mínimas normas de conducta que te pedimos aquí, ¿cómo quieres pasar a una FP básica? Por mucho que quieras ir al ámbito del trabajo y no quieras la teoría. En general, las connotaciones que hemos dicho eran connotaciones positivas, pero como también comentamos, el periodo de incorporación tiene una parte de duda, de estrés, de temor, que no hace que esa situación nueva sea positiva por sí misma. ¿Por qué esa situación nueva puede generar ese estrés en el trabajador? Por muchas cosas, pero sobre todo por esa falta de información sobre qué se le va a demandar. Eh, Se distingue un poquito entre tarea y rol, ¿no? Tarea es, bueno, lo que hay que hacer a diario, pero el rol es un poco más el papel que se demanda o se espera que ese profesor haga en ese centro concreto, en la cultura organizacional que tiene ese centro. Qué sé yo, si yo estoy en un centro asociado de Madrid y viene un ponente a hacer una ponencia, seguramente no lo iremos a buscar al metro o aquí como se iba a buscar al tren, que era lo que comentaba Merche. Pues eso es una parte de la cultura organizacional que funciona distinto y que va a generar unos sentimientos distintos. Entonces, si yo esos sentimientos de cercanía no los logré en el primer momento, porque no los fui a buscar al metro, obviamente, pues los tendré que lograr en algún momento. Y no son fáciles, ¿eh? Le comentaba a Joaquín, este es mi primer año como director, y a pesar de haber dado esta ponencia, no sé si 6, 7, 8 veces, y llevar 10 años dando el curso de equipos directivos de la UNED, este año no pude hacer el plan de acogida a los nuevos en mi centro, ¿vale? Y de 80 profes que teóricamente tengo en mi centro, estables habían 19, es decir, se incorporaron casi 60 personas. Y bueno, el mundo nos llevó por delante porque entramos el 1 de julio y el 1 de septiembre teníamos que estar funcionando y no lo pudimos hacer, con las dificultades que hubo de esa incorporación. Tuvimos suerte, entre comillas, ¿por qué? Porque gran número de esos nuevos eran jóvenes, entonces no eran de los resocializados que hablábamos antes. Entonces estos jóvenes, bueno, funcionaron bien, se integraron bien, pero no siempre sucede eso. Por un lado, les falta información. Por otro lado, fallan las expectativas. Las expectativas iniciales
no son o no se corresponden con las que se encuentran. Esto en el ámbito de la empresa se da mucho más. ¿Por qué? Porque las empresas inflan lo que son y el empleado, cuando le hacen las entrevistas de trabajo, también infla su currículum. Entonces hay un desencuentro entre la empresa, lo que esperaba conseguir con ese señor que ha contratado, con el currículum que tenía, y el trabajador con la empresa, que parecía que eso era un lugar de juego y entretenimiento y había que trabajar hasta las 8 de la noche para poder conciliar la vida familiar. Eso de las 8 de la noche es literal, ¿eh? Le hicieron una entrevista a mi hijo en KPMG y le dijeron que habían cambiado, que ahora estaba mucho mejor eso y que podían conciliar vida laboral y familiar porque más de las 19 horas no se tenía que quedar nadie. Y hasta las 7 de la tarde los tenían en KPMG. Bueno, personas que trabajan con el nuevo empleado esperan, demandan demasiado, se le exigen actividades casi incompatibles con su tarea. Por lo tanto, el trabajo, a pesar de ser una actividad creadora y gratificante, tiene también o puede generar esa insatisfacción o tener una serie de efectos indeseables. Entonces vamos al cogollo de la cuestión, es que tratar de entender qué es la socialización organizacional o qué se pretende decir con eso. Si la importancia del trabajo es vital para la persona, conseguir una integración adecuada entre la organización y la persona es algo imprescindible. ¿En qué medida la organización demanda una serie de tareas y en qué medida la persona desea integrarse haciendo esas tareas con el grupo en el que está entrando a participar? ¿Por qué entonces planteamos lo de los planes de acogida? Porque este encuentro, por decirlo de algún modo, entre el mundo del trabajador y el mundo de la empresa, el momento clave será el primero, será el inicio de esa relación. Es en el inicio de esa relación donde se van a establecer los parámetros de afinidad, de pertenencia, de querer pertenecer a este grupo, de asociarme a los valores que este grupo plantea, a esa cultura organizacional que este grupo tiene y de llevarlos adelante. Entonces, van a ocurrir cambios claves y ajustes claves que van a ser tanto del trabajador, aunque parezca que no, y en menor medida, pero también de la empresa que recibe a ese nuevo trabajador. Esos cambios van a incidir en qué? En el desempeño, en la adaptación al trabajo y en la adaptación a la organización. Cuanto más tarde, y esto lo vivimos todos los que somos directores de centro, cuanto más tarden los profesores en entender, o los maestros en entender cómo funciona nuestro centro y qué necesitamos mínimamente de ellos, pues peor va a funcionar el centro, por una parte. Si en ese esfuerzo que hace el trabajador, que tenemos que saber que lo hace, aunque creamos que no, en ese esfuerzo que hace el trabajador por entregarse al centro, no se siente apoyado, no recibe la información necesaria, mínima, pero necesaria, para conocer el lugar, para ver cómo funciona, para ver qué se le demanda, tanto en la tarea como en el rol que se le pide, pues a él lo que le va a generar es temor, angustia, miedo, ¿vale? Todas las sensaciones que no es que sean negativas en sí mismas, pero que si se continúan en el tiempo y no se tiene otro tipo de apoyo emocional, pues le van a generar una sensación de ruptura que ya veremos en qué puede llegar. Entonces, ¿a qué llamamos socialización? Pues a este proceso de encuentro. Y como este proceso de encuentro entre el trabajador y la empresa se da en ese ámbito laboral, es una socialización organizacional y laboral. Las personas aprenden que pues, los valores, las habilidades, las expectativas y las conductas que son necesarias para asumir la tarea que se le pide, ¿vale? Y poder participar como miembros activos de esa organización. Lo que pasa que todo esto, pues, volvemos a lo que estábamos comentando, es un proceso. Y en este proceso, pues puede haber fallos en la relación, resistencias, dificultades y sobre todo en este proceso de interacción intersubjetivo no es de uno solo, no es el trabajador el que se tiene que adaptar únicamente a la empresa tendrá que dar
La empresa, el centro educativo, el colegio, tendrá que dar los pasos necesarios para facilitar los elementos que este trabajador necesita. ¿Para qué? Para evaluar e interpretar a través del ambiente estas interacciones. ¿Por qué interesa la socialización organizacional? Porque en la medida que el trabajador esté adecuadamente integrado, va a rendir más. Y esto es sumamente egoísta, pero es así. ¿Qué queremos? Que el trabajador rinda lo mejor posible, que esté lo mejor posible, porque en la medida que él esté lo mejor posible, va a ser como rinda mejor y actúe mejor y desarrolle su tarea mejor y lleve adelante su rol del mejor modo. Una mala socialización va a favorecer, por un lado, el bajo rendimiento, los sentimientos de ineficacia, el estar quemado, pero también va a generar, cosa que vivimos con muchos profesores muchas veces, y me imagino que con los maestros parecidos, una desafección. Es decir, yo estoy aquí, cumplo mi tiempo, ahora voy a contar una anécdota de mi centro, cumplo mi tiempo hasta la hora que sea, cobro a fin de mes y ya está. No se me puede echar en cara de que no hago mi trabajo, pero como a reglamento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando un centro no funciona o hay alguna dificultad en él, por ejemplo, el año pasado en el que estoy yo, había un edificio en el que estaban los de primero y segundo de la ESO, un edificio aislado, aislado quiero decir en el mismo centro, pero que no estaba en el edificio principal. Claro, primero y segundo de la ESO son 11, 12 años, 13 años si hay algún repetidor, solos, con una conserje. Claro, llegar allí era como muy complicado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como profesor? Sobrevivir, llegar a las 2:30 de la tarde. Y cuando tenía que llegar allí, llegaba lo más tarde que podía, 10, 15 minutos más tarde. Todos, no, obviamente no, había mucha gente que llegaba a su hora. Pero ¿qué pasaba? Que muchos no. Entonces, ¿quién tenía que parar a esos niños que estaban jugando a la pelota en el pasillo, tirando una silla? ¿Vale? Medidas que tenemos que tomar mucho más serias por la indisciplina de esos alumnos. Claro, es verdad que esos alumnos tenían objetivamente que tener una sanción por lo que habían hecho. Pero es que los profes llegaban 10 minutos más tarde o 15 y llegaban 10, 15 minutos más tarde. ¿Por qué? Porque no estaban en un ámbito cómodo. Entonces, me refiero a eso, a la cuestión del compromiso. Si yo tengo a un trabajador que no está integrado en la organización, va a buscar el modo de sobrevivir, porque eso es lo que vamos a buscar todos. Y en la medida que no logremos que él esté integrado, comprometido con los objetivos que tiene esa organización, y para eso primero los tendrá que conocer. Por eso hablamos de la información. Por otro lado, tendrán que ser, como dijimos aquí en algún momento, seductores esos objetivos. Tendrán que hacer que el trabajador los quiera asumir, le parezcan buenos. No solamente obedezca y los lleve adelante porque el director lo dice. ¿Vale? Una mala socialización, por lo tanto, no beneficia a ese rendimiento. Hemos planteado aquí unos conceptos introductorios para ver de qué estamos hablando y por qué nos interesa hablar de esta cuestión. Ahora, de un modo un poquito más concreto, vamos a ver cómo ese proceso se da como en 3 fases o en 3 momentos. Un tiempo que es lo llamado prellegada o socialización anticipatoria. Es decir, cuando yo termino la carrera y digo, quiero ser maestro, quiero ser profesor. Pues allí, de alguna forma, yo ya estoy pensando cuál va a ser mi tarea, cuál va a ser mi rol, qué me van a pedir, ¿vale? Ahí hay una socialización anticipatoria. Claro, en la medida que eso que yo he construido tenga sentido y se encuentre y digamos, correlacione con lo que me encuentro en la realidad, pues ese encuentro, el segundo paso, pues va a ser un encuentro satisfactorio y yo voy a reafirmarme en eso que estoy llevando adelante. Y en la tercera fase ya definitiva es la de adquisición y cambio, es decir, ya estoy integrado en el lugar de trabajo al que he llegado. Esa socialización está de alguna manera cerrada y voy a establecer una relación que ya veremos de qué tipo las podemos establecer, pero voy a establecer una relación que me va a permitir llevar adelante mi tarea. ¿Qué es esta prellegada? Representa el grado en el cual una persona ha adquirido valores, conductas y actitudes que son relevantes para su comportamiento en la organización. Por eso decía que son previos.
¿vale? Que tienen que ver en el tiempo que nosotros estudiamos, que tiene que ver en el caso de que estamos hablando del ámbito educativo, si es en el ámbito de lo público, pues todo el tiempo que hemos preparado las oposiciones, que en general no se hacen de un día para el otro, no se aprueban en la primera vez, en la segunda, en la tercera, después de 4 o 6 años de estar preparándolo, porque es un concurso oposición, por lo tanto hay un tiempo largo para esta prellegada. Se espera que a mayor grado de socialización se incremente la facilidad y la velocidad de integración en la organización. Es decir, es cierto, en la medida que yo he avanzado en el conocimiento de lo que significa ser profesor de instituto, ¿vale? Que no es lo mismo querer ser profesor de instituto cuando estoy estudiando, y yo terminé la carrera de historia en la UNED, tranquilamente en la biblioteca, pensando lo que va a ser dar clases de historia, y luego llegar al instituto y estar con los alumnos de primero o segundo de la ESO que lo que quieren es irse a una FP básica o no saber nada de lo que le estoy contando de los romanos. Entonces, una de las claves es la evaluación realista. ¿Por qué? Porque me permite enfrentarme mejor a esas demandas futuras. Si yo creo, y esto pasa muchas veces, que mi tarea es enseñar matemáticas, y yo, por lo tanto, no tengo que aguantar a un niño que no quiero. Entonces, claro, es que tu tarea la estás circunscribiendo tanto que cuando vayas a la realidad lo que va a haber es solo desajuste, y vas a sufrir, y vas a estar con una situación de estrés. Y por eso luego vamos a tener al profesor quemado. Bueno, ¿cuándo va a culminar esta prellegada? Bueno, con algo que estudió Gabriel hace mucho tiempo y que yo en su momento, cuando lo escuché, me pareció fantástico y creí que iba a seguir investigando por eso, y al final luego se fue por otro lado y no investigó sobre esta cuestión, que es la cuestión del contrato psicológico. El contrato psicológico es un constructo, como muchas de estas cuestiones que nos planteamos, pero que a mí me parece algo muy real, casi tangible. Eh, es la relación que yo establezco con el trabajador, establece con la empresa, y es la relación que la empresa establece con el trabajador. Lo que pasa que, y aquí voy a hablar en plan vulgar, quiero decir, no en plan técnico de psicólogo, porque no lo soy. Digo en plan vulgar, en el sentido de que este contrato psicológico es más fácil de romper y con menos carga para la empresa que para el trabajador. El trabajador pone una ilusión, y aparte porque tiene menos medios. O sea, una empresa pierde un trabajador, hace una selección de personal, contrata a otro. Mirar cómo han sufrido con el SEO este de la inteligencia artificial. Lo han echado de un sitio y ahora está en la de Google. 2 días ha tardado en conseguir el lugar. Pero en general, un trabajador se compromete, espera un tipo de relación que por alguna razón se incumple. Voy a contar una anécdota y a lo mejor se entiende mejor. Me contratan a mí cuando recién llego de Argentina en una empresa de delicatessen para vender. El vendedor que estaba antes que yo vendía 500.000 pesetas en ese momento. El contrato dice que si yo vendo más de 1.000.000, en lugar de darme el 2%, me van a dar el 5%. Primer mes de venta, vendo 1.050.000 pesetas. Entonces yo espero el 5%. El 5% es sobre el millón. Lo que vendas por encima del millón, que no era lo que se había dicho. ¿Vale? Ruptura del contrato. ¿En qué momento? A los 30 días de haber firmado el contrato. Se acabó. Yo en ese momento dije, esta empresa no sirve para nada. ¿Cuánto tiempo más estuve en la empresa? 2 años más trabajando. ¿A qué? A reglamento, haciendo lo que me correspondía para cobrar lo que me correspondía y estar trabajando en otro sitio. A eso me refiero con la ruptura de contrato. ¿Se rompió el contrato? No, seguimos trabajando. La relación se siguió manteniendo, pero mi cabeza ya no tenía un compromiso con la empresa. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a los directores. Digo, tenemos 80 profesores, pero que han roto el contrato con nosotros, pues a lo mejor, no sé. Yo digo que con 30, 40 que tengamos trabajando, tiramos del colegio. Con lo cual el contrato muchas veces aceptamos que no esté ese compromiso o que esté roto. Y es muy difícil restablecerlo. Es muy difícil restablecerlo porque es un tema de confianza. O sea, la confianza se rompe rápido, pero restablecer la confianza es complejo.
Muy bien, un contrato no escrito en el que se asume una aceptación mutua y se establece una serie de recursos mínimos para funcionar. Toda esta etapa de encuentro, sobre todo, son los 3 o 4 primeros meses del trabajador llegando. En el caso nuestro, el primer trimestre. Lo que no hice en el primer trimestre por ellos, de ayudar a que se integren y de escuchar qué necesitan y cuáles son sus objetivos o qué cosas quisieran modificar para que esto funcione mejor, lo que no se hicieron en esos primeros 3 meses, difícil que se haga en etapas posteriores. Por 2 razones. Primero, porque en mayo, en junio, ya tienen el destino definitivo para el destino siguiente para septiembre y su mente ya no está con nosotros. Y en el caso de los profesores pasa mucho. La persona se enfrenta directamente con un nuevo ambiente, capaz de generarle estrés y sentimientos de incomodidad. ¿Cuáles son los procesos desde la organización y desde el trabajador? ¿O qué debiera hacer la organización? La organización facilita la socialización mediante el entrenamiento y la orientación. Que nosotros en los centros prácticamente no lo hacemos. Y entonces ahí hay una dificultad y que tenemos que pensarla, cómo darle vuelta y cómo poderla resolver. Favorece el ajuste social con supervisores y compañeros. En el centro no tenemos supervisores. Entonces tenemos que buscar algún tutor entre quienes y un tutor de profesores o la palabra no sería tutor, mentor, gracias, que la palabra sería más como un mentor. Pero para eso tenemos como equipo directivo ser lo suficientemente seductores para convencer a algunos de los veteranos, a varios de los veteranos que quieran hacer esta tarea. Y no es tan sencillo. A lo mejor convences a uno o dos veteranos, pero si tienes 40 nuevos, es que 40 nuevos al veterano no le vas a decir, cógete a 20 y está con... Es que el tema es difícil en ese sentido, pero es que necesitamos de alguna manera tratar de llevar eso adelante. El trabajador o trabajadora, por otro lado, va a aprender las nuevas tareas que tienen en ese nuevo puesto, aunque el puesto sea el mismo, que esta es otra dificultad. Es que yo no tengo un nuevo puesto, sigo siendo profesor de matemáticas, ya, pero tú eras profesor de matemáticas en Pozuelo y ahora estás en Parla. Y hay unas ciertas diferencias que si no las estás percibiendo antes de entrar al aula, el primer día ya te vas a dar cuenta de qué estamos hablando. Se tiene que hacer cargo de las costumbres y procedimientos de la nueva organización, que no son todos los mismos, no son siempre los mismos. Yo este año he sido el nuevo también como director y entonces me tengo que hacer cargo de los procesos que estaban instalados anteriormente. Ayer el proceso que me he enterado que estaba instalado y que a mí me cuesta manejar la ira, claro, es que una madre quiere ver el examen del niño, llama a secretaría, la atiende la secretaria administrativa, no la secretaria del centro, la secretaria administrativa. Le dice, la tiene que poner por registro. Pongo una nota por registro que yo le pediré el examen al niño y por registro. Pero digo, ¿de qué me estáis hablando? Si tenemos 1000 niños, 3 exámenes por trimestre y los profes quieren, los padres quieren ver eso, los administrativos no hacen más que poner sello de registro. Digo, eso lo tiene que resolver el tutor y el profe que dé esa asignatura. Y si la madre, después de hablar con ellos, sigue entendiendo que el examen de matemática, de lengua, de lo que sea, está mal puesto, pues entonces le daremos la fotocopia del examen y que se lleve la fotocopia. Pero no tenemos que burocratizar algo que es de relación profe, tutor, padre, ¿vale? Bueno, para que veáis que no les pasa solo a los profes nuevos, los líderes nuevos también tienen que aprender las nuevas tareas, hacerse cargo de las costumbres y procedimientos, modificarlos en la medida de lo posible. Hay cosas que son fáciles y evidentes y esto lo puedes modificar en un rato. Hay otras cosas que no las puedes modificar. ¿Por qué? Porque la inercia y la cultura organizacional llevan a que eso cueste. Y eso es lo que tendremos que observar y ver cuándo es el momento más adecuado. Bueno, iniciar los contactos sociales con sus compañeros, que eso funciona en general bastante bien, por sentido común y ayuda muchísimo. Entonces, esos profesores que sufren ese estrés por estar en un sitio nuevo, por no saber cómo manejarlo, muchas veces no tienen el apoyo adecuado del equipo directivo, pero sí tienen el apoyo adecuado del resto de sus compañeros, que son con los que terminan saliendo a tomar una caña, una Coca-Cola y mira, aguántalo porque ladra un montón, pero al final vas a ver que es buena gente. Con lo de los sentimientos, yo tenía una cosita ahí para decir, que es el tema de la autenticidad también. Es verdad que cuando la gente va conociendo a la persona,
pues, y ve que esa persona no es falsa, no miente, no le engaña, no, pues aguanta mucho más la ira, el enfado y el grito, que siempre está fuera de sitio, el grito. Pero a veces es difícil de frenar el ímpetu. Muy bien. Entonces, cuando empieza a enfrentarse a las demandas, se va a encontrar con 3 frentes. ¿Cuáles son los frentes que se va a encontrar este trabajador nuevo cuando se encuentra con esto? Primero, la tarea. Segundo, el rol. Y tercero, las relaciones interpersonales. El proceso engloba estos 3 ámbitos y va a acabar cuando la aceptación plena del nuevo empleado le permite llevar adelante y manejar del mejor modo posible los conflictos que se va a ir encontrando en cualquiera de esos 3 ámbitos, tanto en cómo dar clase, ¿sí?, cómo ser tutor y cómo relacionarse con sus compañeros profesores y con los padres. Y eso es el ámbito, eran los 3 ámbitos en los que tiene que estar. Deberá lograr un elevado control de las demandas de su tarea, del rol y de las relaciones interpersonales. Ahora, para lograr esa acomodación, pues deberá ajustarse a lo de Gabriela de la primera ponencia, a la cultura organizacional, al modo de funcionar del centro, al movimiento que este centro ya tiene. En la medida que ese centro sea, o el liderazgo que la persona lleve de ese centro sea más abierto, pues el trabajador podrá influir en mayor o en menor medida en el modo de que se llevan esas tareas y ese rol. En la medida de mayor rigidez, pues podrá influir menos y tendrá que la adaptación hacerla más él que el aporte que le puede hacer la empresa. El paso de nuevo a veterano, y esto ya es un momento posterior, va a estar acompañado de una serie de señales: promoción, aumento de sueldo, revelación de secretos. Aquí aumento de sueldo no hay, promoción casi ninguna, porque lo único que esperan es que duremos. Entonces los profes en general, lamentablemente en eso. Pero sí hay una serie de señales. Yo voy a contar una y os vais a dar cuenta de qué digo. Yo trabajé en un equipo directivo en otro centro 6 años, 7 años. Y el cupo, que los que estáis aquí sabéis, alguno que está en casa, si está en equipo directivo sabrá, el cupo es un momento de estrés. ¿Por qué? Porque es el momento que tenemos que calcular cuántas horas vamos a dar de clase, cuántos profesores necesitamos, y tenemos que ir a la administración a decirle, oye, que necesito tantos profes. Y eso hay que calcularlo bien. Pues a mí me tardaron unos 5 años, de los 7 que estuve, en hacerme partícipe de cómo calcular el cupo. ¿Y por qué? Porque me consideraban un inútil. No me consideraban un inútil, no creo que esa fuera la consideración, pero consideraban que eso era tan íntimo de la empresa o del colegio, del instituto, era tan íntimo que no era algo de un jefe de estudio adjunto. Lo decidía el director, el jefe de estudio y una jefa de estudios de bachillerato, que con eso era suficiente y no se hacía partícipe. Me fui casi de ahí, después de 6, 7 años, sin saber cómo hacer el cupo. Luego, este año me tocó hacer el cupo medio sin saberlo, con una secretaria nueva que nunca había trabajado de secretario, con un jefe de estudios que nunca había sido jefe de estudios, y en una situación muy difícil el cupo salió y no tenía tanto misterio ni tanta magia. Pero bueno, yo por lo menos tenía pensado que el cupo era algo sumamente difícil, y si me lo han retaseado tanto la información sería algo valiosísimo, y no. Pero bueno, en el momento que se cuenta con la información para poder decidir, entonces en ese momento que el trabajador ya cuenta con esa información, es consciente de qué tarea, qué rol y cómo son sus relaciones, pues en ese momento podrá decidir continúo o no con la relación. ¿Vale? ¿Se entiende? En el caso de los profesores esto es menos plausible el cambio, que somos más de quedarnos en el lugar. Bueno, tenéis esto aquí. ¿Qué hemos hablado hasta ahora? De la importancia y las funciones del trabajo, de cómo se construye o cómo este trabajo, a pesar de ser gratificante en muchos aspectos, puede ser fuente de conflicto y por otro lado nos genera estrés, y sobre todo cuando llegamos a un sitio nuevo, esto nos genera mucho más estrés. Y si nuestro medio va hacia una mayor movilidad laboral, pues entonces será fundamental que seamos capaces de desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas que permitan que los individuos se adapten a estos cambios.
En el ámbito educativo decimos que no tanto. ¿Por qué? Porque, bueno, porque los destinos duran más tiempo, porque están, pero aún así, si, como estoy comentando yo, en los 2 centros que he estado, hay de 100 profesores, 40, 50 que se incorporan nuevos todos los años, estamos hablando que una empresa cambia el 50% del personal todos los años. Y eso es muy difícil hacer funcionar la empresa, ¿eh? Eso hay un director aquí que hace que sí con la cabeza porque es que es muy complicado que con esos cambios podamos darle continuidad a un proyecto. Tenemos un proyecto de centro, tenemos un proyecto educativo, pero es que los que hicimos ese proyecto de centro y ese proyecto educativo ya no están. Es que fue hace 3 años y no me queda ninguno de esos, o me quedan 3 o 4. 3 o 4 que hemos ido envejeciendo y que ya no tenemos la fuerza ni el empuje de cuando hicimos ese proyecto. Entonces esa dificultad la tenemos también. A la empresa obviamente le interesa. ¿Por qué? Porque la conducta de los nuevos trabajadores se ajuste lo más posible y lo más rápidamente posible a lo que esperamos de ellos. Y en esto el papel del trabajador no es pasivo. Es decir, hay una interacción, o sea, el trabajador tendrá que cambiar, pero la empresa tendrá que ofrecerle. Y la cuestión es qué le ofrece, qué tipo de información le ofrece. En esto de los planes de acogida, lo que llegamos o lo que solemos hacer, decirme, sí, lo que solemos hacer es atosigarlos de información el primer día. El primer día llegan y le damos un bloque de 50 fotocopias de aquí tienen los partes graves, los partes leves, las fotocopias se hacen de tal manera, tienes que ir 24 horas antes, que el tío ya llegó un momento y ya desconectó. Si aquí desconectamos a los 25 minutos, él desconectó a la cuarta orden de que le estábamos diciendo cómo era. ¿Quién me dijiste que tenía que ir a llevar la foto a secretaría y firmar? Y eso es lo que se enteraron de ese día, porque si no, no cobran. Entonces van a secretaría a hacer y a mandar a la dirección de área territorial el papel de la credencial, que es lo que necesitan. Entonces, pensar que el plan de acogida es eso, recibirlo en un día y darle 4 normas de ese tipo, es un error. Que esas se las tenemos que dar, que el funcionamiento inmediato se lo tenemos que ayudar a ver, pues claro, ¿por qué? Porque le quitamos estrés, le quitamos, si yo no sé ni cómo hacer la fotocopia, mi centro este es más pequeño, el que estoy ahora, son 2 edificios, el otro eran 4 edificios, la gente iba a dar clase a 4 lugares distintos en un predio enorme y tú le decías, pero si es la L1418, míralo en el mapa, por favor. Entonces, claro, el mapa eran 4 hojas de mapa. En la agenda había 4. Entonces, ¿ibas a decir algo? Ah, que entonces digo, es complejo el hecho de cómo manejar esas cuestiones. El tipo de información que demos, el valor que tenga esa información, la posibilidad de tener un agente mentor que sea la persona de referencia. Yo lo que estoy planteando para el año que viene, como sé que mentores tendré muy poquitos, 3, 4 como mucho, es que sean la referencia, no que sean el mentor personal de tal, pero que tales profesores sepan que pueden ir a tal otro a decirle tal, sin que piensen a quién le pregunto. Porque la otra cosa parece una tontería, pero es que ¿a quién le pregunto? Y no, es no porque es cara seria, me va a decir que no, y aquí ya es que no vas a ver nada, y al final eso genera estrés. Entonces, si yo tengo un referente directo y cuando entrego poquitos papeles le digo, mira, cuando tengas más preguntas o necesites más cosas, la persona directa que vas a hablar es tal. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir que sea la jefa de estudio, pero en septiembre la jefa de estudio no atiende ni al marido. O sea, que no atiende a nadie, porque tenemos tal nivel de lío que no se puede. Entonces, el juego habrá que abrirlo. Muy bien, este proceso de incorporación debe completarse tanto de la perspectiva de la organización como del que ingresa. Y ahora vamos a ver un ratito cómo es en este encuentro la perspectiva de la empresa, de la persona y la perspectiva de la organización. Yo me voy a detener más en la de la persona que la de la organización. Tenéis allí, esto luego se lo enviáis, lo vais a publicar, perfecto. La integración efectiva va a depender tanto de la persona como de la organización. En ese primer momento el trabajador tiene un shock que yo nunca lo considero algo malo. O sea, yo cuando vienen los alumnos de primero de la ESO y me plantean sus papás sobre todo, que pobrecitos, que todavía son pequeños, que son de sexto, que qué sé yo, y no vas a hacer días de, ¿cómo le llaman? Días de
como le hacen a los de infantil, los días estos de adaptación. Gracias. Eso, un periodo de adaptación. Digo, no, nada de periodo de adaptación, nada. Empiezan las clases, le damos el horario y al otro día pruebas iniciales y al otro día clase. Claro, pero es que son pequeños, pobrecitos, que qué sé yo, qué sé cuánto. El shock no pasa nada si está acompañado. La cuestión es que esté acompañado. Que esté acompañado por los padres, que esté acompañado por su tutor, que esté acompañado y que sepa que el nivel de exigencia en esos primeros días no va a ser a muerte, pero que sepa pronto, lo más pronto posible, que no está en el cole. Y que ya no le podemos poner progresa adecuadamente después de un trimestre entero y que tiene 0, 1 y medio, y porque que no, ha cambiado el chip. Que la escuela, que la educación secundaria no es obligatoria, es verdad, pero es que te tenemos que dar un título en cuarto que hay que empezar a trabajarlo ya. Y eso, bueno, en el caso del trabajador, pues muy parecido. Se va a enfrentar a una experiencia semejante, donde hay sorpresas y sobre todo donde va a haber discrepancias de lo que él espera o de lo que él se imaginaba mientras estaba estudiando en la UNED tranquilamente en una biblioteca, historia antigua. ¿Qué voy a hacer yo cuando llegue y qué metodología voy a utilizar y aquí lo que tengo que hacer es lograr primero que se sienten, que se ordenen, que traigan el libro todos los días, que saquen el cuaderno, que se motiven en esto, que no los convenza, y a veces es sin querer, que no los convenza de que no van a poder sacar nunca mi asignatura, porque cuando yo convencí a uno que lo mío no lo vas a sacar nunca, pues ¿qué hace? Pues no estudio, ¿para qué? Si tú crees que no, pues no me interesa. Entonces, eso al trabajador nuevo, al profe nuevo, no alcanza con decírselo, habrá que decírselo, pero él también tendrá que ver cómo funciona otra aula, algo que aquí en España se hace poco. Y es que un profesor pueda ir al aula de otro. Entonces, el veterano está trabajando o el no tan veterano está trabajando y el profe nuevo ve cómo se trabaja aquí. Y entonces él ajusta sus expectativas a lo que es la realidad de lo que está en determinado centro. Los aspectos más decisivos, ¿cuáles serán? Pues elaborar un sentido de la situación. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que se me pide? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Qué instrumentos tengo? Y para poder hacer eso tengo que buscar información. Información que cuando esté hablando de información ya no me refiero solamente a dónde hacer la fotocopia. Información de cómo funciona esto. Información de cómo respondo yo con estoy pensando en mi centro, con este alumnado especialmente disruptivo, con este alumnado que puede estar coqueteando o no coqueteando con bandas, con este alumnado que, bueno, porque no es todo el alumnado lo mismo. Entonces, si yo en eso no lo tengo en cuenta, pues el desajuste no va a lograr cuajarse, por decir de alguna forma. En estas perspectivas de la persona habrá una serie de expectativas iniciales. ¿Qué pasa en general? Pues que los grupos, las empresas y los institutos resaltamos los aspectos positivos y ocultamos pues las falencias, las dificultades. Entonces, cuando el trabajador se incorpora, y esto pasa mucho con los profes nuevos, cuando llegan de la universidad con el máster recién hecho y con sus ideas que le dijeron en el máster, pues llega la decepción de enfrentarse a una realidad cotidiana que no es lo que ellos esperaban. No es lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque el diseño de su mundo, de las expectativas que tenían, no se corresponden con las necesidades que tienen los centros hoy. Y podemos decir, bueno, pero es que habrá que cambiar eso, porque nosotros si somos profesores de geografía e historia, tenemos que dar geografía e historia. Pues sí, pero antes tú tienes un grupo de alumnos y si tú no te encuentras con ellos, no empatizas con ellos, no ves qué dificultades tienen, y con esto no quiero decir que no des geografía e historia, también vas a tener que dar geografía e historia, pero esa dimensión que a lo mejor tú no tenías en cuenta, que era parte de tu tarea, pues la vas a tener que integrar. Y con el tema del rol lo mismo. Si tú eres tutor y crees que ser tutor es solamente emitir una serie de órdenes para que la familia la lleven adelante, pues tampoco estás entendiendo qué es lo que se te está pidiendo. Y en ese no entenderlo vas a sufrir. Y eso te va a generar estrés y no te vas a ajustar. Pues en la medida que el centro sea capaz, y aquí está la dificultad, de ayudarle a que entienda qué es lo que se le pide a un tutor en este centro, en este contexto y en este barrio, pues él podrá ajustar mejor
las expectativas que tenía y la tarea que tiene que realizar. A mayor grado de disconformidad, mayor nivel de abandono, insatisfacción y de no identificación con la organización. Es decir, de ruptura de contrato. ¿Vale? Las expectativas realistas proporcionan predictibilidad sobre acontecimientos futuros. Es decir, si yo ajusto lo que espero del lugar al que llego con lo que me encuentro en ese lugar, si la información que damos en los centros es lo más realista posible en cuanto a qué te vas a encontrar en el aula, y no le pinto de... No, aquí los alumnos son muy buenos. En general son muy buenos. Puedes encontrarte algún grupo. Yo tengo 2 grupos de compe. Para los que no seáis del rubro. Alumnos de compensatoria son alrededor de 15 en un nivel. Es decir, si tú tienes 6, 7, 8 primeros, tienes 15 alumnos de compe. Pues yo tengo 30 alumnos de compe en primero y 30 alumnos de compe en segundo. Y esos alumnos hay que colocarlos luego en las aulas. Por lo tanto, las aulas van a tener un nivel con esta dificultad real, que son tener 60 alumnos de compe en grupo de unos 400 alumnos. Eso sin contar repetidores. Entonces, bueno, yo le puedo decir al profe nuevo, mira, los niños estos estudian y son muy buenos, y cuando llegue allí va a ver que ni estudian ni son muy buenos y que va a tener una dificultad. Entonces, claro, el desajuste es brutal. Entonces, que los directores o equipos directivos transmitamos del modo más realista el sitio en el que va a trabajar, pues ayudará a este tipo de ajuste que en principio es difícil. Es fundamental la fuente del mensaje, la comunicación bidireccional con veteranos, con cargo, muchos son mucho más efectivas que las presentaciones escritas. Es decir, yo doy una fotocopia diciendo cómo es el centro, o yo hago una reunión con los tutores del año pasado de primero y los nuevos, o algunos de los tutores de primero del año pasado y los nuevos. Entonces ahí va a haber un flujo de información que para el nuevo le va a ser mucho más útil y va a lograr un ajuste mucho mejor. Conclusión. El realismo de las expectativas sobre el puesto y sobre la organización son un elemento importante en el posterior ajuste del trabajador. Yendo un paso más adelante a lo de mañana, mi plan de acogida tendrá que buscar en qué medida puedo transmitir esta realidad, ¿vale? Esta realidad en los distintos aspectos, incluso en las relaciones sociales. Entonces, veremos cómo. Las 3 características que nos encontramos aquí cuando iniciamos este camino es cambio, contraste, sorpresa. Es decir, hay un cambio, yo vengo a otro lugar de trabajo, eso es una realidad. Hay un contraste, ¿entre qué? Entre mis experiencias y las que estoy teniendo ahora. Yo todavía sigo hablando de mi centro y cuando digo mi centro primero es el anterior. Todavía este nuevo, como empecé en julio, no termina de ser mi centro. Entonces, ¿por qué? Porque estoy todavía comparando qué se hacía ahí, qué se hace aquí. ¿Cómo mejoro? ¿Qué cambio? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Y por otro lado, el elemento de sorpresa. El cambio permite diferenciar características entre el nuevo y el antiguo trabajo, lo que acabamos de decir. El contraste me va a presentar unas diferencias subjetivas entre el nuevo y el anterior ambiente, subjetivas que no siempre son reales, pero son lo que yo percibo, lo que siento. Y volvemos a lo de las emociones. Claro, lo que pasa es que mi percepción del centro anterior está mediado por 6 años de relaciones afectivas con gente allí. Aquí son todos nuevos. Yo no he formado un equipo trayéndome gente del otro lado. Toda la gente del equipo directivo que está conmigo es nueva, es de este centro nuevo en el que estoy, pero que yo no conozco. Que no es que desconfíe de ellos, no es una cuestión de desconfianza, pero no tengo la confianza que tengo con otra gente que he ido a comer, que hemos salido, que hemos festejado con los de segundo de bachillerato que han terminado, que hemos sufrido dificultades allí. Eso no está. Entonces esa falta es lo que genera ese contraste. Y por otro lado, el punto de sorpresa, que es las diferencias entre las expectativas previas y las experiencias en el nuevo ambiente. Es decir, yo con las expectativas que llegaba allí, digo, pero si este es un centro que no tiene FP, tiene que funcionar fantásticamente bien.
Si son solo primeros, segundos, terceros, cuartos, primero y segundo de bachillerato, ¿qué dificultades nos podemos encontrar aquí? Con poner un poco de orden será suficiente. Y estamos en ello, pero no alcanza con un poco de orden. Entonces la sorpresa todavía la estamos viviendo y no deja de ser un desajuste, ¿eh? O sea, a ver cómo... Bueno, estrés no, ¿verdad? No. ¿Verdad que no? Muy bien. Vale. La última cuestión aquí, o otro elemento clave, es la elaboración de sentido tras la incorporación. Mientras ocurre lo previsto, pues no se cree necesario conocer las razones de lo que sucede, ¿no? Si yo llego al aula, los niños están sentados y me escuchan, pues ya está, eso es lo que tiene que suceder. El problema no es ahí. Cuando suceden hechos inesperados, la persona se siente amenazada y ahí vienen las emociones, cómo reacciona cada cual. Pues alguno se deprime, llora, los otros días una compañera, un sinvergüenza a última hora pasa, patea la puerta se traba y la profe se queda dentro. ¿Y cómo vive eso esa mujer? Pues lo vivió fatal y se puso mal y sale al final con un montón de nervios, llora, qué sé yo. Vale, es una forma de sufrir, digo, de vivir una experiencia y que termina sufriendo. ¿La experiencia objetivamente fue tan traumática? Pues no, el otro dio una patada a una puerta vieja en un instituto viejo, se quedó trabada la puerta y te quedaste dentro. Tardamos en abrir porque hubo que ir a abrir la otra puerta que no teníamos la llave, el aula tiene 2 puertas. A lo que voy, ¿cómo elaboro yo el sentido de eso no previsto que estoy viviendo? ¿Me siento amenazada o no? Necesito desarrollar explicaciones causales del resultado actual frente al predicho. Es decir, estos son alumnos. Es que qué salvaje da una patada a una puerta que me deja a mí encerrada. Hombre, que la intención no fue doy una patada para dejar encerrada a una profesora, pero depende de cómo yo lo lea, lo interprete. Y a esto es a lo que tenemos que ayudar en lo del plan de acogida. Para la elaboración del sentido, ¿qué contamos? ¿Con qué elaboramos el sentido de nuestra vida en general, pero en esto del trabajo en concreto? Experiencias previas. Es decir, yo construyo con lo que tengo. Tú dijiste algo hoy de que cuando nosotros percibimos algo, lo percibimos con lo que hemos vivido y no lo percibimos con elementos objetivos que están en la realidad y que llegan directamente al cerebro. Entonces, tengo una serie de experiencias previas, tengo una serie de características personales, eso también. Si yo de base soy una persona que siempre tira para adelante, no suele mirar atrás y qué sé yo, pues no, tendrás una forma de hacerlo. Si tú de base siempre has sido más de atemorizarte, de frenarte en la acción, pues entonces tendrás una forma de llevarlo adelante diferente. También tendremos distintos objetivos, también será distinta la situación general del lugar al que llegamos. Y otro elemento que ayuda o no a esta elaboración de sentido serán las normas culturales. ¿Qué esquemas interpretativos hay de lo que yo hago y de lo que yo vivo y de cómo llego aquí en el sitio al que llego? Otra vez, los veteranos pueden guiar y proporcionar información. ¿Para qué? Para evaluar el sentido. Entonces, si yo a esta profe que el viernes, después que le abrimos la puerta, se quedó ahí llorando, yo me fui. No por no apoyarla, la abracé, le dije que nos vemos el lunes, ve a descansar, que ya pasó, que qué sé yo, pero se quedó con 2 profes veteranas del centro que se quedaron ahí hablando. ¿Qué se quedaron hablando? No lo sé, pero sí sé que estaba acogida, no estaba sola. Y el lunes cuando llegó, ¿cómo estaba ella? Compungida, aún, después del fin de semana, por lo que había pasado. ¿Cómo lo había construido? Pues yo no sé cómo lo reconstruyó todavía hoy, ¿eh? Digo, ya lo tendré que ver a lo largo de la semana. ¿Qué le ha pasado? Pero son situaciones que no son difíciles, no son fáciles de reelaborar. Estamos hablando de una persona adulta, formada, no estamos hablando de niños. Imaginaros las dificultades que tendrán los niños cuando esto sucede. Las sorpresas estimulan el proceso, de construir los mapas cognitivos internos que permitan dar sentido a estas nuevas situaciones. El problema es que los nuevos
al no tener esa información relevante sobre cómo funciona el centro, cuáles son las costumbres, pues tienen más dificultades para darle sentido a las vivencias que están teniendo. Entonces, si hay desajuste o no hay desajuste con estos que han vivido. Este es el modelo que yo no me meto, los dejo aquí. Yo creo que es bastante claro, más claro que lo que he venido contando, de cómo reconstruye el sentido de la realidad, qué elementos son los que se tienen en cuenta y cómo ese sentido, esa atribución de sentido, puede permitir una selección más adecuada de respuestas y de expectativas. Te lo paso. Ah, yo pensé que... ¿Qué hora es? 45 cierro. Por lo tanto, paso, lo tenéis con más detalle, pero quiero ir a la valoración. Esto. ¿Cuáles son los resultados de la socialización? ¿O qué es lo que se busca? Lo que se busca es un empleado plenamente socializado, es decir, integrado. ¿Por qué? Porque nos hace falta en la organización. Nos hace falta que funcione. ¿Qué quiero yo de un empleado? Que funcione. ¿Cuándo? Lo antes posible. ¿A qué rendimiento? Al máximo. ¿Cómo logro eso? Pues facilitándole todas esas dificultades que hemos contado antes, facilitándole la resolución de esas dificultades, ayudándole a una búsqueda de sentido de qué es lo que queremos y qué es lo que queremos como organización y cómo podemos colaborar, no ayudar, yo creo que la palabra no es ayudar, colaborar a que tú encuentres desde tus herramientas las mejores para tratar de llevar adelante la tarea, el rol y las relaciones personales, que son los tres elementos que el trabajador va a tener que poner sobre la mesa de su parte. Desde la perspectiva del grupo, ¿cuál es la clave? La aceptación como miembro de pleno derecho por parte de todos. Aquí es la palabra veterano, pero es por parte de todos. Es decir, cuando este es uno de los nuestros. Yo como director todavía no soy uno de los nuestros en el sitio en el que estoy. Todavía soy el de fuera. Soy el que vino, encima vengo de un centro de 300 metros que es considerado uno de los mejores de Parla. Que no es verdad. O sea, es una percepción, es el bilingüe, es que estos son los buenos, digo, qué buenos. Y igual que vosotros tenéis aquí que la poli viene a pedir información de los niños, de allí la poli va a pedir información de los niños. Tenemos los mismos niños y son 300 metros de distancia. Bebemos de los mismos coles de primaria. O sea, los mismos coles de primaria nos mandan los niños. ¿Que hay un poquito más de selección para un lado y para el otro? Vale. ¿Qué es lo que hay? A mi juicio, y dándole la razón a Gabriela de la primera, hay una diferente cultura organizacional. Y eso es lo que la diferencia está ahí. El otro hace 20 años que está funcionando con un director que ha ido transformando de a poco el centro. De los 120 profesores hay 70, 80 que están todos los años, los otros 40 cambian, y de esos 80 tenemos, qué sé yo, 50 buenísimos. Entonces, claro, el centro funciona de otra forma, pero no funciona de otra forma porque los niños sean otros. Funcionan de otra forma porque nosotros funcionamos de otra forma. Y no porque esos profesionales sean mejores profesionales unos que otros, porque tampoco. Son igual de preparados. Lo que pasa es que la motivación y las experiencias que han tenido en los últimos tiempos, pues no son las más adecuadas para llevar adelante la tarea. Y por otro lado, la perspectiva de la organización. Cuando la persona permanece en la empresa y desempeña el rol asignado de forma deseable y predicha. Claro, en mi centro el año pasado, en el que estoy ahora, se fueron todos. De 80 quedaron 14. Profesores, sí, niños no, niños son cautivos, pobrecitos. Los niños están en el barrio y les toca ir al centro que les toca. Pero que queden 10 14, 15 quedaron profesores, está dando una pauta de que aquello no funcionaba y como no funcionaba, pues busco mejores horizontes. Nuestra tarea en la pública, una de las ventajas que tiene no es el sueldo, es el concurso de traslado. Yo digo siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque llegado octubre, yo sin ningún coste laboral, digo, pongo 4 centros distintos y cojo aire y pues, puedo buscar otro ámbito de tarea. Bueno, mañana vamos a retomar parte de esto que no cerramos hoy y trataremos de proponer un posible plan de acogida para esos profesores nuevos para que sufran lo menos posible y puedan rendir del mejor modo posible en nuestras organizaciones. Muchas gracias.
Este era el tiempo de debate. A mí me dijeron que menos cuarto se tenían que ir, ¿eh? Yo digo... Pero el tiempo, bueno. Pero no se te oye sin micro, ¿no? Ah, bueno, no importa, A mí ¿no? sí, a ella. Ah, ya puede, no lo sé. Ven, Y sí. toma, habla ahí. Uy, Sí, lo has cerrado. espera, pero... No, Ah, no. bueno, no pasa nada. Está aquí, está aquí. Es la gente que está aquí. Vale. Bueno, No sé por qué. sí, sí. En casa te ven. No. Sí, en ¿Sí? principio sí. ¿No compartiendo pantalla? En principio sí, pero no sé por qué no sé. Bueno, pero nuestra idea era hacer un pequeño debate, a ver si bueno, Dudas, preguntas. os parecía que esto estaba en la línea de lo que esperabais, inquietudes, opiniones, comentarios. La dejamos hablar a Maite primero, que tiene que salir corriendo porque pierde el tren. No sé. Yo tenía una reflexión con tu cole actual, tu distrito actual, que cuando tienes 14 profes que se quedan y tienes una renovación tan amplia, bueno, también es una oportunidad. Sí, sin Para duda, decir, sin bueno, duda, ahora sin vamos duda. a- Se ha leído intentar así. dirigir la cultura de la organización hacia donde tenemos que ir y es el momento de afrontar cambios, ¿no? Sí, sí. De implantar las políticas que son las adecuadas para que funcione. Ahí, mucho ánimo con ello, porque desde luego lo más difícil de gestionar para mí creo que son las personas con Sí, todos sí, los sin duda, conflictos que sin se duda, producen, sin duda. más allá de aplicar cualquier normativa o nuevas leyes o Que gestionar también- el presupuesto, que también, que todo eso está en el acervo de cuestiones que van en la gestión directiva, pero desde luego tienes una oportunidad y un reto ahí interesante. O sea, que mucho ánimo. Gracias. También quería Dime. un par de reflexiones con acceso a la mesa. Uno de los centros en los que yo estuve, fue una frase que se me quedó clavada a sangre, por así decir, y es: Pascual, no vengas a cambiarnos nuestro centro. Y yo Claro. dije, pues vosotras tampoco me cambiéis a mí. Es decir, un poco en la línea que tú decías, que cuando los profes nuevos que llegan a los centros es una actuación mutua. O sea, Sí, que el que llega nuevo tiene que aportar, pero el que llega nuevo se tiene que adaptar a la función. Pero las dos cosas, es decir, Sí, porque muchas veces los centros son tan inmovilistas que no permiten que nada cambie. Es decir, esto ha sido así, ¿por qué? Porque ha sido siempre así. claro. Y como siempre ha sido así, no se permite que haya ningún cambio. Entonces, Sí. creo que es muy importante la frase esa que has dicho de que es mutuo, ¿no? El que llega tiene que aportar. Pero por contra, y con la experiencia de director en dos centros muy diferentes, muchas veces todo el cargo administrativo que llevamos nos impide hacer esto que es realmente nuestra labor. Porque lo que yo digo, yo soy maestro y lo que sé es de cosas de maestro de esto. No tengo ni idea ni de electricidad, ni tengo ni idea de cómo se hacen las comidas en la cocina, ni tengo ni idea de gestionar cosas que no es mi labor. Y sin embargo, muchas veces los equipos directivos lo que estamos haciendo más es cosas administrativas de labores que no son nuestras o en las que no somos expertos. Y lo que, por ejemplo, este tema en concreto, muchas veces dejamos de lado pues porque no llegamos, porque estamos organizando con el servicio provincial que me falta este profesor, me falta un auxiliar para no sé qué, o que me falta temas de personal en general más que educativos. Entonces, no es una labor que podamos solucionar, sino que de elevar a los servicios provinciales o a los políticos, ¿no? Y en cuanto a los 2% que me refería, por ejemplo, Calatayud a nivel de primaria son centros muy estables. O sea, pasa todo lo contrario. Claro. Es muy difícil entrar a los centros, hay que tener ya muchos puntos porque es un sitio más o menos cotizado. Pero sin embargo, todos los pueblos que tenemos en nuestro entorno es todo lo contrario. Claro. Todo lo contrario. Es decir, hay una continua renovación, continua renovación, con lo cual son dos procesos de lo que estábamos hablando completamente distintos, ¿no? En nuestros centros de Calatayud la renovación es muy poca y sin embargo en los centros rurales la renovación puede ser
Yo en uno de los centros que estaba, y no era un pueblo pequeño, que era Illueca, es un pueblo relativamente mediano para lo que es Aragón. Pues de 20 nos quedamos 8. Pero puede ser en un colegio pequeño de aquí que de 8 se quede 1. Y eso pasa más de una vez, ¿no? Entonces, o ninguno, uno o ninguno, con lo cual son situaciones complejas de estructurar. Que eso es verdad, y la dificultad que señalas es real. Y yo te lo dije aquí, o sea, das planes de acogida y no has hecho plan de acogida en tu centro. Pues no, este año no pudimos, esperemos que el año que viene sí, pero es que te llevan a veces las cosas un poco por delante en ese sentido. Sí, en eso es verdad. Yo en esto, una cosa que decía Merche y que sí estoy de acuerdo y que sí tenemos que tratar de hacer, sobre todo los que ya peinamos canas, es que darnos cuenta de las fuerzas que tenemos y que necesitamos de los jóvenes. Yo los necesito que vengan a insuflar modos distintos de ver cosas que yo, por anquilosamiento o por lo que sea, no es que no las quiera hacer, pero es que o no puedo por el ritmo que nos pide la administración de otras tareas, y eso sin hablar de fiscalía, policía, etcétera, que nos toca también estar con ellos, pero que necesitamos, que si no, no podemos dar un servicio real, solo de nuestra perspectiva de señor o señora de 60 años, que se reúne de un grupo de señores de 50, 60 años, porque son con los que nos sentimos relativamente cómodos. Entonces, a mí me parece que el punto de mezcla, y entonces ahora que me dices de los centros con estabilidad aquí, no sé hasta dónde se dará, el tema de la mezcla es necesaria para rejuvenecer, renovar, porque lo nuestro se ha quedado un poco anquilosado en edades que, bueno, tenemos que dar una respuesta que nos cuesta. Qué sé yo me imagino que en redes no te moverás con la misma velocidad, igual yo, que se mueven los de 30 y es así. Entonces en el centro nuestro tuvimos un problema hace poquito, que si buscáis hemos salido en los periódicos por una agresión, pero el problema fue que un señor en TikTok sube que el niño era TEA, que se fue en ambulancia y que está en coma. Y eso puso, entonces claro, la agresión ya no era lo que había pasado, era que 4 sinvergüenzas se habían metido con uno, este se fue por su pie con sus papás a poner la denuncia contra estos 4 sinvergüenzas, estos 4 sinvergüenzas están expulsados, pero una situación que era esa se pinta en otra. Yo, por ejemplo, no tengo ni TikTok ni historias, ¿cómo te enteras de eso? ¿Cómo lo frenas? ¿Cómo lo manejas? Entonces, hay cosas hoy que necesitamos de otra visión, de otro modo de actuar, que no es fácil, pero no es fácil. Pero sí es verdad que nos piden mucho. Y luego cuando dices, oye, necesito un miembro más de equipo directivo, te dicen, no, pero es que eso es imposible. Yo tengo solo 37 unidades. Digo, por eso, es que tengo 37 unidades y la ley dice que si tienes 37 unidades puedes tener una persona más como adjunto. No, pero su centro no es de especial dificultad, me comentan. O sea, no tienes FP básica, no tienes qué sé yo, y por esa razón te quedas sin el adjunto. Entonces, claro, es verdad que la administración nos está pidiendo cada vez más roles, no tareas solo, más roles distintos, y es difícil. El reto de un equipo directivo y de un director, yo creo que cada vez es más difícil, sin hablar de lo que pagan por la tarea, que también podríamos empezar a decir, claro, si vale la pena o no. Claro, es que a veces parece que no vale la pena. Un jefe de estudio son 300 y pico de euros y un director 700 y pico. Sí, claro, me imagino que todavía en primaria será peor. Claro, entonces es complejo, pero no deja de ser interesante y lo seguimos haciendo, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna duda? A mí los que me preocupan con los planes de acogida, que también ha salido antes el tema, son las bajas laborales, del que te llega a hacer una sustitución. Totalmente. Que necesitas un plan de acogida para el que viene, para estar solamente... sí. Sí. Y llega ese primer día, y no es el primer día de septiembre, es el primer día que llega y que en algunos centros entran a clase sin saber ni a quién tienen, ni cómo, ni de qué manera. Yo estoy en empeñado en que no entren ni a primera ni a segunda. Claro. Que hasta después del recreo no entren. Ya cubriremos esas plazas, pero que se enteren de algo. Y también un plan de acogida para los de las bajas de cada día son más, es una pasada.
la cantidad de bajas que vemos en los colegios. Y luego las personas que a veces envían, que no es cuestión de que sean malas o buenas personas. Quiero decir que si tú se agotó la lista y vas a la del INEM, te hablo por ejemplo para formación profesional básica, para la FP, y vas al INEM y buscas a alguien que dé matemáticas, si es un arquitecto o arquitecta que está en paro, y como está en paro, le dices vaya a dar matemáticas a Parla, a una FP básica, sin ni idea de pedagogía, ni de quiénes son los niños, ni de... Y entra ahí al aula. Entonces, claro, eso sin plan de acogida. O sea, entra al aula como dices tú. Llegase a primera, mira, ahora tienes cuarto, ve a cuarto y luego tienes una FP básica. Y es una brutalidad, claro. Es que el estrés que tiene que vivir esa persona es que es brutal. ¿Algo más? ¿Nos vamos? ¿Te dejamos cerrar el centro? Muchísimas gracias. Y a los que estáis en casa también. No sé si alguno ha preguntado algo, ¿no? Vale. Mañana más. Muy bien. Bueno, mañana más. Entonces,